El día de hoy vamos a ver la importancia del tiempo, ¿ok? Vamos a entender un poco más a profundidad eh, lo que nosotros necesitamos para entender, ¿ok? Si estamos ante una operación de alta probabilidad o estamos ante una operación, digamos que tiene un 50 y 50 de probabilidad. Para mí es súper importante el tiempo. Por eso es que muchas veces le digo que, por ejemplo, vamos a suponer que el mercado está abierto ahora y nosotros tenemos un setup bonito para poder traer, pero ¿qué tenemos? Tenemos un buen setup, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso? Es un buen precio, ¿ok? Pero no tenemos el tiempo adecuado. Es decir, si el mercado estuviese abierto ahora, estaríamos en la sesión de Asia. Entonces, para nosotros, Asia es una sesión donde el mercado debería de estar acumulando para cumplir el ciclo diario de acumulación, manipulación, expansión, retroceso o continuación. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dividir en tiempos, ¿ok? Dividir en tiempos lo que viene siendo cada sesión. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan aquí, tenemos lo que viene siendo la sesión de Asia. ¿Ok? La sesión de Asia empieza a las 18 horas, ¿ok? Que viene siendo eh, la hora que empieza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cada sesión tiene una apertura verdadera. Es decir, una cosa es que Asia aperture, ¿ok? A las 18 horas y otra cosa es la apertura verdadera de Asia. La apertura verdadera de la sesión de Asia viene siendo a las 9, perdón, a las 19:30, ¿ok? Generalmente nosotros en cuanto a ciclos podemos tener lo siguiente. Podemos tener el AMDX o el XAMD. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener, por ejemplo, la sesión de Asia, acumulación, lo que viene siendo la sesión de London, podemos tener manipulación o deberíamos de tener manipulación. La sesión de New York vamos a tener expansión y lo que viene siendo la sesión de PM vamos a tener continuación o reversión. Entonces, en cuanto a ciclos, nosotros tenemos dividido nuevamente la sesión asiática que empieza, ¿ok? A las 18 horas y termina a las 00 hora New York. A las 000 hora New York empieza lo que viene siendo el día verdadero, es decir, el true day. ¿Ok? Entonces, dentro de la ventana, digamos, de Asia, nosotros podemos tener estos horarios donde vamos a tener de Q1, que es de 18 a 19:30, ¿ok? Vamos a tener lo que viene siendo acumulación, ¿ok? En Q2, que viene siendo de 19:30 a 21 horas, podemos tener la manipulación y de 21 horas a 22:30 vamos a tener lo que viene siendo la distribución y lo que viene siendo de 22 a 00 hora New York, vamos a tener lo que va a ser la continuación, ¿ok? O reversión en el precio. Ahora, nosotros debemos de entender, ¿ok? ¿Qué es o en qué fase se encuentra el precio en este tiempo? ¿Ok? ¿Para qué eso? Para poder entender si estamos en un ciclo de A, M, de X o si estamos en un ciclo de X, A, M, D. Si nosotros estamos en un ciclo de X, A, M, D, lo que va a ser lo que va a ser en Q1 va a ser continuación o reversa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un cambio de ciclo. Vamos a tener en Q2, que es de 19:30 a 21 horas, vamos a tener la acumulación, la manipulación, lo vamos a tener de 21 a 22:30, ¿ok? Y la distribución en el precio lo vamos a tener de 22 a 00 horas New York, perdón, sí, horas New York. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que viene siendo el ciclo, ¿ok? De la sesión de Asia. Después tenemos el ciclo de la sesión de New York y la sesión de London y la sesión PM. La sesión de London, el Q2, que viene siendo hacia Q1 del día,
London Q2, New York Q3, PM Q4, ¿ok? Entonces, de 000 hora en New York, que empieza el true day, es decir, empieza el día verdadero de trading, a lo que viene siendo 01:30, ¿ok? Nosotros podemos ver qué es lo que está haciendo el precio. Si estamos en una fase de acumulación, ¿ok? Vamos a tener un ciclo normal, es decir, vamos a tener un AMDX. Si no estamos acumulando de 000, ¿ok? A 01:30 hora New York, es posible que tengamos que variar el ciclo, es decir, vamos a buscar que de 01:30 a las 3 el mercado acumule y la distribución sea de 3 a 4:30, ¿ok? Y en la continuación o el reversal viene siendo de 04 a 6 de la mañana. Ahora, la apertura verdadera de la sesión de London empieza a la 1:30, ¿ok? Es decir, hay una diferencia entre apertura verdadera de cada sesión y apertura verdadera del día. La apertura verdadera del día, obviamente, es a las 000 hora New York, ¿ok? Que es aquí. Ahora, lo que viene siendo la sesión de New York empieza a las 6 de la mañana, pero la apertura verdadera de New York es a las 07:30. Entonces, nosotros ya en la sesión de New York ya tenemos ya un contexto de qué es lo que podemos estar tradeando, entendiendo de que si aquí nosotros en Q4, ok, de London, ya tenemos un reversal, tenemos ciertas probabilidades de que New York haga un reversal de lo que hizo London. Entonces, la apertura verdadera de la sesión de New York es a las 7:30 de la mañana, ¿ok? Entonces, New York empieza con acumulación, que viene siendo Q1, acumulación, Q2 viene siendo la manipulación, Q3 viene siendo la expansión y Q4, ok, tenemos reversión o continuación. Generalmente es muy fácil entender si vamos a tener una reversión o continuación en el precio, porque siempre vamos a tener objetivos pendientes todavía en el precio. Y si nosotros estamos, por ejemplo, 10:30, 12 y tenemos todavía objetivos pendientes, es muy fácil comprender que vamos a tener una continuación y no una reversión. Lo mismo pasa en lo que viene siendo la sesión de PM. La sesión de PM empieza a las 12, ¿ok? La apertura verdadera es a las 13:30, ¿ok? Que viene siendo la sesión PM, Q1, Q2 viene siendo de 13:30 a 15 horas, Q3 viene siendo de 15 horas a 16:30 y Q4 viene siendo de 16:30 a 18 horas. Ahora, dentro de lo que viene siendo este ciclo de PM, nosotros tenemos lo mismo. Q1 acumulación, Q2 manipulación, Q3 distribución y Q4 continuación o reversa. Ahora, nosotros debemos de ver qué hizo el precio en cada cuarto, ¿ok? En cada Q, para poder entender qué ciclo tenemos. Si tenemos AMDX o si tenemos XAMD. Ahora, eso es hablando en cada sesión, ¿ok? Ahora vamos a lo que viene siendo los días, ¿ok? Entonces, un día empieza con Q1 del día Asia, Q2 del día London, Q3 del día New York y Q4 del día la sesión PM. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos un día de trading donde Asia acumula, tenemos un ciclo normal AMDX. Entonces digamos que es un ciclo que me gusta a mí tradear, por ende se hace mucho más fácil comprender qué es lo que vamos a tradear en el día. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener en la sesión de Asia es acumulación. En la sesión de London vamos a tener la manipulación. En la sesión de New York vamos a tener la distribución. Y en la sesión PM vamos a tener un reversal, ¿ok? O vamos a tener lo que viene siendo una continuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto así, subiendo,
¿ok? Y el precio está bajando y nosotros tenemos este target como objetivo. Y aquí, en este horario, ¿ok? En esta área de aquí, estamos lo que viene siendo en la sesión PM, ¿ok? Del día. Es decir, de 12 a 1:30 en adelante ya tenemos PM. Si nosotros para PM todavía no llegamos al objetivo que tenemos en el precio, lo más seguro es que PM sea continuación, ¿ok? Ahora, si en PM nosotros llegamos ya a lo que viene siendo los objetivos que teníamos en el precio, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que en la sesión PM, que empieza de 12 del mediodía, ¿ok? Y la apertura verdadera es las 13:30, vamos a tener, ¿qué cosa? Un reversal en el precio. Entonces, es muy importante entender lo que viene siendo las sesiones, ¿ok? Ahora, en cuanto a apertura verdadera de año, ¿ok? Nosotros tenemos ventanas, ¿ok? De 3 meses, ¿ok? Es decir, enero, febrero y marzo viene siendo Q1, ¿ok? Enero, febrero, marzo, Q1, abril, mayo, junio, Q2, julio, junio, julio, no julio, agosto, Q3, y los 3 meses del año final vienen siendo Q4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros sí tenemos un contexto de Q1, los primeros 3 meses del año, acumulación, en el Q2 del año, los siguientes 3 meses, manipulación, los siguientes 3 meses, expansión, ¿ok? Entonces, el último trimestre del año podemos tener, ¿qué cosa? Continuación o reversión. Continuación o directamente reversión. Ahora, el año tiene, ¿ok? Una apertura verdadera, ¿ok? Entonces, la apertura verdadera del año viene siendo marzo. O sea, no marzo, abril. La primera semana de abril. ¿Ok? La primera semana de abril. Acá tenemos enero, febrero, marzo. Empieza abril y ahí empieza el año verdadero. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué pauta nos da a nosotros? Nos da de que si nosotros tenemos los primeros 3 meses del año, ¿ok? Acumulación, y el mercado baja a manipular por debajo del primer trimestre, ¿ok? Vamos a tener, ¿qué cosa? Al mercado por debajo de la apertura verdadera. Es decir, vamos a buscar posibles compras. Lo mismo pasa con lo que viene siendo las aperturas verdaderas de cada sesión. Es decir, por ejemplo, vamos a tocar lo que viene siendo la sesión de New York, que es 7:30. 7:30. Aquí apertura a las 7:30. Si nosotros vamos a hacer alcista, vamos a tener un power austrial a la baja desde las 7:30. Y a partir de ahí lo que vamos a tener es configuraciones de compras. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en cada apertura verdadera. O sea, cada apertura verdadera es un nivel muy sensible en el precio. Es decir, las 19:30 es un nivel sensible, ¿ok? Súper sensible, que es la apertura verdadera de Asia. La 1:30, que es la verdadera apertura de London, es un nivel muy sensible, ¿ok? La 7:30, que es la verdadera apertura de New York, es un nivel súper sensible. Y las 13:30, que es la apertura de la sesión PM, es un nivel muy sensible. Entonces es como que nosotros tenemos un contexto donde vamos a buscar compras y sencillamente apertura la sesión verdadera, el precio manipula a la baja, ya tenemos manipulación por debajo de la apertura verdadera, el precio desplaza, genera BPR, breaker, mitigation blow, todo lo que ustedes saben, IRBG, retroceso y nos vamos en compra. Lo mismo pasa en cada sesión. Lo mismo pasa con las aperturas verdaderas anuales, lo mismo pasa con la apertura verdadera semanal, ¿ok? Y la apertura verdadera mensual. La apertura verdadera semanal, apertura, tenemos lunes, termina el lunes, empieza martes y el martes apertura la sesión verdadera de la semana, ¿ok?
Si se fijan en Q2, el inicio de Q2 empieza siempre la apertura verdadera de cada sesión, digamos. ¿Ok? Si se fijan aquí, lo que viene siendo la sesión verdadera de la semana, ¿ok? Viene siendo a partir de martes. Es decir, lunes acumulación, martes tenemos apertura verdadera. Si el martes manipula a la baja, evidentemente lo que vamos a tener es un Power of 3. Y lo que vamos a buscar es compra. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de la apertura verdadera de la semana. Estamos en una acumulación. Vamos a buscar la manipulación para tener la distribución al alza. Ahora, la apertura verdadera de lo que viene siendo el mes, ¿ok? Viene siendo primera semana de cada mes, la más fea. Por eso yo siempre le estuve diciendo que la primera semana es la más fea, donde generalmente tenemos una acumulación. ¿Ok? La apertura verdadera del mes viene siendo la segunda semana de cada mes, es decir, el inicio de Q2. Ejemplo, el precio viene acá, viene acá, viene acá. Apertura aquí, y aquí tenemos la apertura verdadera del mes. ¿Ok? Entonces, la próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana tenemos Q3 del mes, la mejor semana. ¿Ok? Y la próxima semana nuevamente vamos a tener Q4 del mes, es decir, vamos a tener continuación o reversión en el precio. ¿Ok? Entonces, ya he explicado todo esto, vamos a ir a lo que viene siendo las gráficas. ¿Ok? Vamos a poner esto en 30 minutos. ¿Ok? Y vamos a trabajar en base, ¿ok? Vamos a trabajar en base a lo que viene siendo este mes. ¿Ok? Donde viene siendo, vamos a trabajar lo que viene siendo este mes, donde la apertura verdadera, ¿ok? De la semana es aquí. ¿Ok? Aquí apertura mi semana verdadera. Entonces aquí la vamos a poner apertura de la semana verdadera. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el siguiente contexto. ¿Ok? Ahora, cabe recalcar que, ¿ok? Esto de aquí, ¿ok? Esta apertura que tuvimos aquí, viene siendo la apertura verdadera del mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí empezó, aquí empezó lo que viene siendo este mes, donde tuvimos, ¿qué cosa? Acumulación. ¿Ok? Acumulación. Ahora estamos en Q2, ¿ok? Q2 de lo que viene siendo el mes. Y acá ahora la próxima semana vamos a estar en Q3 del mes, que es la mejor, digamos que, semana para poder tradear. Ahora, si ustedes se fijan a nivel macro, ¿ok? A nivel Q1, Q2, Q3 semanal, ¿ok? No diario, sino que semanal, quiero que vean lo siguiente. Va a tener una perspectiva macro. Q1 se desarrolló bien, podemos identificar que Q1 fue acumulación, ¿ok? Q1 fue acumulación, ¿ok? Se ve perfecto. Entramos a Q2, el precio genera un buy model, tenemos una SMT, ¿ok? Estamos ante una manipulación, ¿ok? Entonces, en Q2, vamos a escribirlo aquí, en Q2 tenemos la manipulación, ¿ok? Manipulación Q3, ¿qué pasa? Expansión. Tenemos Q3, Q3, vamos a poner la D de distribución, ¿ok? Y tenemos aquí lo que viene siendo Q4. En Q4 tenemos dos opciones, continuación o reversión. En este caso, bajo el contexto que teníamos, obviamente Q4 fue R. ¿Por qué R? Porque reversión. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tuvimos acumulación. A ver, un segundito, voy a cambiar ese. Aquí. Acumulación. Tuvimos aquí manipulación por debajo. ¿Ok? Ahora, aquí tuvimos la distribución en el precio. ¿Ok?
que fue el trade que yo había agarrado, y la venta que todos metimos literalmente el jueves fue esta. ¿Qué venta fue esa? Fue el reversal del precio. Lo que hace el viernes ya no me interesa. El viernes puede continuar, lo puede acumular, lo puede revertir. Si tenemos todavía objetivos pendientes, el viernes lo que va a hacer el precio va a continuar. En este caso, el viernes, obviamente teníamos target pendiente, el mercado termina de caer, ¿ok? Termina de caer y listo. Pero quiero que se fijen, ¿ok? Esta perspectiva en el precio. Ahora, ¿dónde se dio lo que viene siendo la compra? Se da por debajo de la apertura verdadera de la semana, ¿ok? Por debajo de la apertura verdadera del mes, ¿ok? Actualmente estamos por debajo de la apertura del mes. Acá hay como que un buy model interesante, ¿ok? Hay un buy model interesante. Ahora, lo siguiente, ¿dónde se da la venta? La venta se da, ¿ok? Por encima de la apertura verdadera de la semana y del mes, es decir, en premium. El precio viene acá, desplaza, genera una SMT aquí, que lo vimos ayer, y el precio termina de caer. Termina a dar, o sea, termina dando un reversal. Ahora, es muy importante entender las fases, en qué fase estamos, ¿ok? Es sumamente importante. Si ustedes se fijan aquí, el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy fue un día donde literalmente el precio, o sea, el precio cayó, todo lo que fue la sesión de London, y New York hizo un reversal y Q4 del día, ¿ok? Q1, Q2, Q3, Q4 del día acumuló nomás ya el precio, o sea, súper aburrido. Ahora, quiero que se fijen en lo que viene siendo la sesión, ¿ok? O lo que hizo el precio aquí, ¿ok? En el reversal, para que puedan ver el contexto de esto. Voy a borrarlo todo aquí y quiero que observen lo que fue aquí la acción del precio. Nosotros tenemos aquí lo que viene siendo Q1, acumulación del día. Esto es a nivel diario, ¿ok? Q1 Asia, Q2 London, Q3 New York, Q4 PM. Q2, Q3, Q4. Aquí. Ok, entonces, ¿qué hizo el precio aquí? La sesión de Asia acumuló, ¿ok? Luego, ¿qué pasó? Si se fijan aquí, por ejemplo, ¿ok? Sacamos el high de Asia levemente. Ahí tuvimos la divergencia, ¿ok? Tuvimos la divergencia y nosotros ya teníamos el contexto de que teníamos posiblemente que buscar ventas en base a lo que fue también la conferencia de Powell. Entonces, que tuvimos todas las confluencias para un jueves de reversal. Entonces, generalmente, dependiendo del contexto en que se da, si se da, por ejemplo, X, A, M, D, vamos a tener los jueves de expansión, por ejemplo. Pero si se da normal, es decir, acumulación lunes, manipulación martes, distribución miércoles, dependiendo de que tengamos objetivos pendientes, el jueves vamos a tener expansión o reversa. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hizo el precio fue Q1, Q2 manipula por encima de Q1, ¿ok? Q1 Asia, Q2 London, ¿ok? Manipula y Q3, empieza Q3 y el precio empieza a caer. ¡Pum! Q3 del día. Viene, bam, 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 bam. Ahora, estamos en Q4 y tenemos todavía objetivos pendientes. ¿Ok? Estamos en Q4, tenemos todavía objetivos pendientes. El precio, ¿qué puede hacer ahí? Puede hacer un reversa o una continuación. En este caso, el mercado en Q4 acumuló nada más, ¿ok? Pero tenemos objetivos pendientes todavía. Entonces, directamente el viernes, como que el precio completó el objetivo que tenía. ¿Ok? Ahí. Ahora, esto a nivel diario, ¿ok? Vimos el ejemplo a nivel diario y vimos el ejemplo a nivel semanal. Ahora podemos ver el ejemplo a nivel más macro, es decir, entender, ¿ok? Que tenemos lo siguiente. Si ustedes se fijan, lo que viene siendo esto, ¿ok? Voy a ponerlo a nivel semanal para que puedan observar mejor. Tenemos lo que viene siendo Q1, Q2, Q3, Q4 del año,
¿ok? Generalmente el mercado tiene una tendencia estacional de 3 a 4 meses. Es decir, si está cayendo, cae de 3 a 4 meses, si está subiendo, sube de 3 a 4 meses. Entonces, es muy clave poder entender qué hizo Q1 del año para poder saber si qué vamos a tener o qué ciclo nosotros estamos. Es decir, si tenemos una Q1 del año acumulación, ¿ok? O si tenemos Q1 del año expansión, ¿ok? Si ustedes se fijan actualmente, ¿ok? Si se fijan actualmente, lo que hizo el precio aquí actualmente es acumular Q1 del año, porque al fin y al cabo esto es como una acumulación, no se fue a ningún lado el precio, es más, todo este es un rango de acumulación todavía. Entonces, dentro de poco vamos a entrar, ¿ok? En lo que viene siendo Q3 del año. Y en Q3 del año es donde vamos a tener las mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque ahora lo que viene siendo Q2 del año, ¿ok? Lo que viene siendo Q2 del año, el mercado está como que todavía, digamos que no está llegando a objetivos que a mí me gustaría ver llegar, ¿ok? Para poder tradear un polo trianual, es decir, comprar o vender, ¿ok? En el mínimo del año, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos lo siguiente. No sé por qué se me pone ese así. Lo voy a poner con esto. Tenemos Q1 del año, ¿ok? Y acá tenemos de momento Q2 del año. Ahora, el próximo mes, ¿dónde mejor se va a poner el mercado? Ahora, hay que entender, por ejemplo, que estamos en Q2 del año, ¿ok? Pero la próxima semana vamos a estar en Q3, ¿ok? Del mes. Entonces, es como que la próxima semana se va a poner súper buena, súper buena se va a poner. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que viene siendo la acción del precio aquí, de momento nosotros sacamos lo que viene siendo Q1 del año en Q2. Tenemos todavía pendiente Q2 del año al alza, el máximo, y el máximo de Q1 del año. Tenemos todavía esos objetivos, digamos que pendientes. Si nosotros miramos a nivel de liquidez fácil de encontrar, podemos ver que básicamente sacamos el low de Q1 y a partir de ahí el precio revertió. ¿Ven? Sacamos el low de Q1 y el precio revertió. Es como que cayó, manipuló por debajo, ahora tenemos el high, ¿ok? Tenemos el high, de lo que viene siendo Q1 pendiente, que yo creo que no descarto que en Q3 el precio vaya por ese high. ¿Ok? No lo descarto para nada. Entonces, es muy importante, como les digo, entender las fases del mercado. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a entender de manera mucho más fácil? Siempre lo vamos a entender mirando el calendario económico. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo les dije la semana pasada, o sea, a inicio de semana les dije que el miércoles iba a ser la mejor semana para tradear, o sea, el mejor día, miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros estamos viendo lo que viene siendo Forex Factory, ¿ok? Y en Forex Factory tenemos lo siguiente. Tenemos lo que viene siendo, ¿ok? Lunes, no hay nada. ¿Cómo se refleja eso en el mercado? Como acumulación. Martes, ¿ok? Tenemos noticias. ¿Cómo se refleja eso? Un martes con SMT, ¿ok? Con SMT, literalmente. Perdón, miércoles, ¿ok? Martes no hubo nada. Martes lo que hizo fue el precio manipular a la baja, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el contexto. ¿Qué hizo el precio? Lunes no tenemos nada, ¿ok? No hay noticias, no hay liquidez en el mercado, entonces ahí vamos a tener una distorsión en el tiempo, el precio va a agarrar y va a manipular nada más, ¿ok? Entonces, martes no tenemos noticia, el mercado se va a perfilar, va a seguir manipulando probablemente para poder dar el movimiento fuerte en la noticia. Entonces, ¿qué hizo el precio? Acumuló Q1, Q2 manipuló, Q3 tuvimos noticias, entonces nosotros podemos predecir ya que en Q3, ok, miércoles, vamos a tener una semana o un día de altas probabilidades para tener una expansión bastante buena. Entonces, si nosotros miramos, ok,
lo que va a ser la próxima semana, por ejemplo, ¿ok? Podemos entender que el día, o sea, el 17, ¿ok? El 17 tenemos noticias, el 18 tenemos noticias también, ¿ok? El 19 no hay nada, ¿ok? Entonces el 19 se puede prestar para manipular nada más el precio. ¿Entiendes? Entonces la próxima semana desde el lunes ya se va a poner bonito. Yo ya sé que la próxima semana tengo que estar ya pendiente de mirar a partir de el lunes. Lunes, martes, yo probablemente tenga lo que viene siendo los mínimos de la semana. ¿Se entiende? Miércoles el precio puede hacer una manipulación nada más y jueves y viernes continuar. Entonces, nosotros basándonos en qué día tenemos noticias, vamos a poder comprender en base a Q1, Q2, Q3, Q4, qué es lo que el mercado está haciendo y en qué fase estamos y qué es en realidad lo que se va a formar para poder nosotros tradear. ¿Ok? Entonces, la explicación va hasta ahí de momento.